Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de regurgitación aórtica. Otro término que usamos para ese tipo de valvulopatía es la insuficiencia. Podemos decir insuficiencia aórtica. Recordando cuando la actividades que ocurría dentro de las cavidades cardíacas, la sangre llega desde la vena cava inferior y la vena cava superior, entra en la aurícula derecha, atraviesa la válvula tricuspidia y por ahí a través de la válvula semilunar pulmonar entra en la arteria pulmonar. Y a nivel del corazón izquierdo, la sangre llega por las venas pulmonares, que son 4, 1, 2, 3 y 4, y llega a nivel de la aurícula izquierda, atraviesa la válvula mitral y luego de contracción del ventrículo izquierdo, la sangre sale a través de la válvula semilunar aórtica hacia la aorta y luego por el callado aórtico va hacia todos los órganos del cuerpo. Ahora, ¿en qué consiste la insuficiencia o regurgitación aórtica? Durante diástole, cuando la sangre llega desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica debe estar cerrada. Cuando la aorta pierde la capacidad de cerrarse correctamente, entonces parte de la sangre durante diástole devuelve hacia el ventrículo izquierdo y a eso nosotros lo llamamos la insuficiencia o regurgitación aórtica. Suponiendo que aquí tengo la aurícula izquierda, es la válvula mitral, entonces esa es la válvula mitral, esa es la aurícula izquierda, donde a través de las 4 venas pulmonares la sangre llega a nivel de la aurícula izquierda. Esa es la válvula mitral. Ahora, ¿qué sucede? Durante diástole la sangre llega desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y se supone que la válvula aórtica debe estar cerrada en ese lapso de tiempo. Si la válvula aórtica no se cierra correctamente y se queda abierto durante diástole, mientras el ventrículo izquierdo recibe sangre desde la aurícula izquierda, parte de la sangre también devuelve desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. A eso nosotros llamamos regurgitación aórtica o también se llama insuficiencia aórtica. Hay diferentes patologías, diferentes etiologías que pueden producir esa patología. Podemos dividirlo en dos. Podemos decir que la regurgitación aórtica puede tener razones o causas agudas. También puede tener causas crónicas. Puede tener causas crónicas. Primero vamos con las etiologías agudas. Vamos a ver. Una de las etiologías que de manera aguda puede producir regurgitación aórtica son las enfermedades reumáticas de corazón. Las enfermedades reumáticas pueden producir un daño a dos niveles. Recuerden, si esa enfermedad reumática de manera aguda produce una miocarditis, o sea, afecta al miocardio. Si afecta al miocardio, esa miocarditis aguda puede producir una
dilatación a nivel del ventrículo izquierdo. Y esa dilatación del ventrículo izquierdo produce una dilatación a nivel del anillo valvular aórtica. Cuando se dilata el anillo valvular aórtica, entonces la válvula aórtica pierde la capacidad de cerrarse correctamente y eso produce una regurgitación aórtica. A partir de ahora debemos tomar en cuenta que cuando haya una dilatación, vamos a suponer que esa es la aurícula izquierda, esa es la válvula mitral. Vamos a suponer que por cualquier razón haya una miocarditis. Por ejemplo, en este caso, fiebre reumática, enfermedad reumática cardíaca, produciendo un daño a nivel de miocardio. Entonces, eso puede producir una dilatación. ¿Ve cómo se dilata el ventrículo izquierdo? Cuando se dilata el ventrículo izquierdo, aquí tenemos el anillo valvular aórtica. Se dilata el anillo valvular. Y con la dilatación del anillo, entonces las valvas de la válvula aórtica se alejan y eso puede producir una incapacidad de válvula a abrirse. Entonces una dilatación del anillo valvular por una dilatación del ventrículo izquierdo, secundario a una miocarditis provocada por enfermedad reumática, puede llegar al final a una regurgitación aórtica. Ahora, también podemos tener por enfermedad reumática una destrucción de la válvula por una endocarditis. O sea, si tenemos una endocarditis, esa endocarditis, recuerden que el endocardio se relaciona directamente con las válvulas. Entonces, eso puede producir formación de vegetaciones y puede aumentar por los procesos que mencionamos en el video de fiebre reumática, puede aumentar la concentración de enzimas que pueden producir destrucciones, enzimas que producen destrucciones valvular, y eso puede terminar en una regurgitación aórtica. Entonces, esas son dos causas importantes que de manera aguda pueden producir ese problema. También tenemos de manera aguda, podemos tener un problema a nivel de la aorta llamado disección aórtica. ¿Qué ocurre en caso de disección aórtica? La aurícula izquierda, aquí tenemos el ventrículo izquierdo, vamos, esa es la aorta, ¿no? La aorta tiene sus capas. Vamos a suponer que esa es la capa, una de las capas de la aorta, ¿no? Cuando ocurre una disección, una ruptura, por alguna razón, una ruptura, vamos a suponer que ocurre una ruptura aquí, ¿qué sucede? La sangre, en el momento de salir del ventrículo izquierdo, puede entrar entre las capas de la aorta y puede aumentar la presión aquí, y eso puede producir lo que nosotros llamamos una disección aórtica. Entonces la sangre se llena aquí y eso produce una disección. Diseca la aorta. Esa disección produce una dilatación a ese nivel y produce una incompetencia de la válvula aórtica para
cerrarse. Entonces, si no se cierra bien la válvula aórtica, entonces la sangre puede devolverse, como mencionamos. Si no se cierra bien la válvula, entonces la sangre puede devolver hacia atrás. A eso se llama regurgitación aórtica. Entonces la disección aórtica también es una de las causas de regurgitación aórtica. Otra de las razones que podemos tener de manera aguda que puede producir regurgitación es un problema con ruptura de los senos de Valsalva. ¿Qué son senos de Valsalva? Son los sitios donde salen las arterias coronarias, ese espacio. Entonces, suponiendo aquí tenemos las arterias coronarias derecha e izquierda, esos son senos de Valsalva en punto de salida. Un problema, una ruptura de senos de Valsalva en punto de salida de las arterias coronarias, donde se ramifica la aorta, entonces también puede producir una dilatación de la raíz aórtica. Eso puede producir una dilatación. Esa dilatación provoca una dilatación donde las valvas no pueden cerrarse correctamente y parte de la sangre puede devolverse hacia, recuerden, esa dilatación, parte de la sangre puede devolver hacia el ventrículo izquierdo, produciendo una regurgitación aórtica. También tenemos fallo de la válvula protésica, una válvula protésica que no funciona correctamente, también puede producir ¿qué? Regurgitación aórtica. Esas son las causas que mencionamos, causas agudas, pero hay causas crónicas. La enfermedad reumática es una de las causas crónicas. Vamos a ponerlo. Causas crónicas. Entre las causas crónicas tenemos también la fiebre o enfermedad, mejor ponerlo, enfermedad reumática, que de manera crónica también puede producir regurgitación aórtica, por los mecanismos que mencionamos. Otra de las causas crónicas de regurgitación puede ser la sífilis. La sífilis aórtica, la sífilis terciaria, que puede afectar a la aorta produciendo una aortitis, o sea, una inflamación crónica a nivel de la aorta. Ese es un mecanismo muy interesante. En la sífilis terciaria, podemos decir que una de sus complicaciones es una aortitis siflítica. ¿Cómo ocurre esa aortitis siflítica? Esa aortitis siflítica tiene ese mecanismo. Una disminución de oxígeno, por ese proceso inflamatorio crónico, una disminución de oxígeno a nivel de la pared de la aorta, y eso produce una fibrosis, una fibrosis en diferentes partes de la aorta. Esa fibrosis luego tiene un aspecto muy, muy interesante que se llama tree bark, o tiene aspecto de corteza de árbol. En español se llama corteza de árbol.
ese aspecto por fibrosis crónica produce una debilidad a nivel de la pared aórtica. Y esa debilidad produce una dilatación, formación de como en forma de un balón. Vamos a suponer que esa es la aorta. Esa debilidad de la pared, que da un aspecto de corteza de árbol, produce una debilidad. Y eso luego puede producir una dilatación. Y esa es la dilatación que estábamos hablando ahorita, provocando un distanciamiento entre las valvas y puede producir una regurgitación. Aquí tengo una imagen de sífilis terciaria afectando a la pared de la aorta. Ese aspecto de tree bark, ven que parece corteza de un árbol. ¿Ok? Vamos ahora con otras patologías crónicas. Por ejemplo, una de esas patologías crónicas es síndrome de Reiter. ¿En qué consiste el síndrome de Reiter? El síndrome de Reiter, nosotros tenemos una triada de oligoartritis, o sea, un proceso inflamatorio en un solo artículo. Tenemos conjuntivitis, también se llama uveitis, la uvea. La uvea es la estructura que está entre esclera y la retina. Entonces puede producir una conjuntivitis o una uveitis. Y también puede producir una inflamación a nivel de uretres, o sea, una uretritis. Cuando tenemos esos tres aspectos, esa triada, más una dilatación aórtica, entonces podemos ver que estamos en la presencia de síndrome de Reiter. Esos pacientes con síndrome de Reiter, que es una enfermedad autoinmune, pueden tener una dilatación aórtica. Y la dilatación aórtica, volvemos lo mismo, produce un distanciamiento entre las valvas y puede llegar a una regurgitación aórtica. Entonces, otra de las enfermedades crónicas que puede producir regurgitación se llama espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es también una enfermedad autoinmune. Esa enfermedad autoinmune afecta la unión sacroiliaco, aquí podemos ver unión sacroiliaco, y también afecta la unión intravertebrales. Es más común en las mujeres que los hombres y puede producir dilatación también de la raíz aórtica. Esa dilatación de la raíz aórtica lleva a una regurgitación aórtica. Otro de los problemas de manera crónica que puede producir regurgitación, aquí mismo podemos hablar sobre artritis reumatoide. Entonces, la artritis reumatoide también a largo plazo puede producir una afección a la válvula aórtica a nivel de la raíz aórtica. Ven que tienen muchas cosas en común. Ese es un tipo de artritis, síndrome de Reiter. Espondilitis anquilosante también es una artritis. Artritis reumatoide también afecta a las articulaciones. Quiere decir que diferentes tipos de artritis pueden jugar un papel importante en la formación de regurgitación aórtica, porque todo eso puede terminar en una regurgitación aórtica. Otra de las enfermedades crónicas que también puede terminarse en una regurgitación aórtica es la hipertensión arterial. Vamos a poner atención aquí. Cuando yo tengo un paciente con presión elevada y sin control, sin modificarse, a largo plazo la pared del ventrículo
izquierdo, como pueden ver aquí normal, comienza a hipertrofiarse. Esa hipertrofia es resultado de un cambio estructural a nivel de miocardio por hipertensión arterial no controlada en este caso. Ahora, si dura mucho tiempo, esa hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo puede convertirse en una dilatación. Entonces, cuando se dilata el ventrículo izquierdo, por lo mismo, produce una dilatación de anillo valvular aórtica, y eso puede producir que la sangre devuelve hacia el ventrículo izquierdo durante diástole. Entonces estamos hablando de una regurgitación aórtica. Es muy importante tomar en cuenta que todo eso patologías tienen algo en común. Por ejemplo, dilatación de la raíz de la aorta por diferentes razones, que al final puede producir una regurgitación aórtica. Hay una enfermedad llamada síndrome de Marfan, que es una enfermedad rara del tejido conectivo que afecta a distintas estructuras, incluyendo esqueleto, pulmones, ojo, vaso sanguíneo y corazón. Es una enfermedad hereditaria autosómica dominante. El gen que se afecta a nivel en esa enfermedad es cromosoma 15, que tiene que ver con la síntesis de fibrilina. La fibrilina es el material esencial en la fabricación de válvulas. Entonces, en esos pacientes nosotros podemos ver esos dedos muy alargados en forma de patas de araña, por eso es que se llama aracodactilia, aracodactilia, que es alargamiento de los dedos. Y en esos pacientes hay una afección también a nivel de la aorta, por lo mismo que mencionamos, dilatación de la aorta, por ese trastorno de producción de fibrilina, y eso lleva a una regurgitación aórtica. Otra enfermedad que de manera crónica puede afectar a la aorta es la osteogénesis imperfecta, tipo 1. Es un tipo leve de osteogénesis imperfecta, porque hay diferentes tipos, pero el tipo 1 es el más ligero. Y también esos pacientes, además de los problemas articulares, ellos pueden presentar ese problema a nivel de la aorta, donde podemos encontrar en esos pacientes la regurgitación aórtica en caso de espondilitis, en caso de osteogénesis imperfecta. Recuerden que el colágeno tipo 1 también es muy importante en fabricación de huesos. Esos pacientes presentan problemas a nivel de la raíz aórtica, a nivel de las válvulas, y por consiguiente tendrán problemas con regurgitación aórtica. Y por último, puedo mencionar las personas que tienen una válvula aórtica en vez de una válvula con 3 valvas, tienen una válvula aórtica bicúspide, que a largo plazo pueden llegar a una pérdida de la capacidad de válvula cerrarse correctamente y produce una regurgitación aórtica. Ahí mencioné todas las causas agudas y crónicas de la regurgitación aórtica. En próximo video hablaremos sobre fisiopatología y algunas manifestaciones que podemos ver en esos pacientes con la regurgitación aórtica. Muchas gracias por su atención.